Hola, bienvenido, bienvenida a una semana más. Este tema va a ser un poquito cansado, un poquito tedioso tal vez, pero es bien importante. Este tema, ojalá le pongas mucha atención, ya que comprender este tema, pues ya te va a abrir mucho el panorama de saber por qué estás bajando o por qué en otra ocasión, tal vez en otro tratamiento anterior, bajabas y por qué volviste a subir, sobre todo pues el por qué volvemos a subir si es que nos descuidamos y sobre todo pues igual el cómo mantenerte. Como seguramente ya vimos en el módulo 1, el tema de balance energético, que es bien importante, pero bueno, ese lo vimos a grandes rasgos. La explicación que di en ese tema fue como en su momento a mí me hubiera encantado verlo como paciente, que me lo explicaran. Y bueno, pues bajo más o menos con ejemplos, con palabras sencillas, pues según yo trato de explicar ese tema de balance energético. Sin embargo, esto vamos a profundizar más, ¿no? Es decir, no es tan sencillo como lo vimos en aquel momento. Generalizando, pues sí, así funciona, sumar y restar calorías prácticamente, pero es un poquito más complejo el asunto. Entonces, pues hoy vamos a tratar de adentrarnos más a cómo es la bioquímica de los alimentos para que te quede más claro el concepto. El tema es rutas metabólicas. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema porque pues sí es un poquito largo. Entonces, bueno, si tienes tiempo, adelante, continúa viéndolo. Si no, mejor espérate unas horas o un día más, que te des más o menos la oportunidad de verlo con calma, porque es bien importante, te insisto con eso. Y bueno, vamos a repasar. Recuerda que nuestro cuerpo, nuestro sistema está conformado por un montón de células y estas a su vez pues se conforman de moléculas. De hecho, vamos a repasar lo que se le conoce como complejidad ascendente. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman macromoléculas, las macromoléculas forman organelos celulares, el conjunto de organelos celulares forman lo que es la célula como tal, el conjunto de células forman tejidos, el conjunto de tejidos forman órganos, y el conjunto de órganos forman sistemas, y el conjunto de sistemas pues ya conforman lo que es el organismo. Entonces, prácticamente somos un rompecabezas de todo, de moléculas, de átomos, ¿ok? Y esto nos lleva a entender este principio de la conservación y la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Esto pues bajo el principio de la ley de Lavoisier. En una reacción química los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. Tenemos el clásico ejemplo del agua, que pues seguramente como sabrás son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Son átomos, en este caso hidrógeno con átomos de oxígeno. Dependiendo del estado de la materia, en el caso del agua, se van a agrupar o se van a estructurar de manera diferente para darle ese estado de la materia. Es decir, el agua pues va a ser las mismas dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Sin embargo, cuando se solidifica, se agrupa de tal manera que queda más resistente. Esas uniones entre los hidrógenos de un átomo de hidrógeno con otro van a ser más estables. A diferencia de en el estado líquido, pues son inestables esas uniones. De hecho, se les llama puentes de hidrógeno, es decir, como que una ligera atracción ahí entre los hidrógenos, y eso hace que pues la materia se vuelva líquido. Y en el estado gaseoso, pues evidentemente ya esos puentes de hidrógeno están totalmente separados. Por eso es que pues se gasifica el líquido. Entonces, bueno, ese es el ejemplo más claro, pero bueno, tenemos muchas otras moléculas que son con uniones más complejas, con otro tipo de moléculas. De hecho, aquí en esta siguiente imagen vemos que estamos hechos, como te decía, somos un rompecabezas, nada más que depende de la figura, depende de la forma. Simplemente pues lo que nos une son átomos de carbono, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno, fósforo, azufre prácticamente. Y ya eso en conjunto, dependiendo de la estructura, pues van a formar moléculas. Yo esto lo ejemplifico en los pacientes como pues las piezas del Lego, ¿no? O del monoblocks, ahí como vemos en las imágenes. Son las mismas piezas, nada más que depende cómo las acomodemos, dan la forma de una casita, de un árbol o de un avión. Supongamos que igual, a lo mejor las piezas de color rojo sean una molécula, las de color azul sean otra molécula, las de color verde sean otra molécula, entonces pues ya de acuerdo con lo que queramos formar, vamos a acomodarlo para que aparentemente luzca como una casa en el caso del ejemplo, o luzca como un avión en el caso del otro ejemplo. Por lo tanto, nuestras moléculas o los nutrimentos que consumimos
en los alimentos, vamos a ocupar esas moléculas para formar nuestras propias moléculas o nuestro propio sistema o nuestros propios órganos o nuestras propias células o nuestras propias proteínas o nuestros propios nucleótidos, etc. Entonces, ahí en la misma célula es donde se puede desarrollar, dependiendo obviamente el tipo de célula o la función o el órgano que pertenezca, va a haber triglicéridos, va a haber grasa. De hecho, la membrana que cubre, o que más bien le da soporte a la célula, está hecha de lípidos, ¿ok? Es una bicapa lipídica. Entonces, pues necesitamos la grasa, no puedes llevar una dieta totalmente o absolutamente sin grasa porque también es necesario para formar estas estructuras de la célula, en este caso la membrana, lo que cubre, lo que rodea todos los órganos, todos los organelos internos de la célula. Dentro de las células incluso es donde se fabrican proteínas o se necesitan proteínas, dependiendo de la función. Por ejemplo, la insulina es una proteína y esa insulina es necesaria para hacer que las glucosas ingresen a la célula y hagan la función de formar energía. O bien, también se pueden requerir para hacer una división celular, por ejemplo, ¿okay? Como materia prima, o fabricar otras proteínas. Los carbohidratos también son necesarios, incluso en el mismo ADN hay un carbohidrato llamado ribosa, es un carbohidrato una pentosa, por así decirlo, es un carbohidrato de 5 carbonos, por eso es penta, de 5. Entonces nuestro mismo ADN también está conformado de carbohidratos. Si te imaginabas que esos nutrimentos eran grandes, eran más o menos visibles, pues no, vemos los alimentos, pero fíjate, imagínate lo que es una célula, pues todavía esas moléculas que tanto hemos hablado en las semanas anteriores, son aún más pequeñas que la célula, ¿ok? De hecho, la célula está conformada por ese tipo de moléculas. Y bueno, ¿esto para qué sirve? Pues básicamente, como lo hemos hablado, para convertir esos nutrimentos en energía. Acuérdate, esos son los nutrimentos energéticos, proteínas, grasas y carbohidratos. Cualquier alimento o bebida que contenga alguno de estos 3 nutrimentos, sí o sí te va a aportar energía. Entonces, ¿qué hacemos con la energía? Bueno, pues los animales, incluyendo a la especie humana, convierten la energía química en una molécula llamada ATP. Más adelantito vamos a ver de qué se trata este famoso ATP. Pero finalmente, pues esto va a lograr que esa energía la transformemos en calor para mantener nuestra propia temperatura. De lo contrario, pues no podríamos vivir. El trabajo, también energía mecánica, energía eléctrica u otras formas de energías químicas. Energía mecánica, por ejemplo, pues para caminar, para correr, para mover algo, pues necesitamos energía que nuestros músculos van a transformar esa molécula de ATP proveniente o derivada de el metabolismo de esos nutrimentos y nosotros la vamos a transformar en movimiento muscular, en energía mecánica. Por ejemplo, es pedalear una bicicleta, como lo vemos ahí en la imagen. Energía eléctrica, pues sería a lo mejor, como ejemplo, un impulso eléctrico de las dendritas o las neuronas cerebrales para hacer alguna orden, algún otro órgano, alguna función, algún pensamiento, alguna idea. Y otras formas de energía química, bueno, pues a lo mejor llevar a cabo reacciones celulares o llevar mensajes, etc. En todas estas conversiones de energía, esta no se crea ni se destruye. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de transformar esas moléculas en energía calorífica, ¿ok? Si te pones a hacer ejercicio, energía mecánica, vas a sudar, vas a incrementar la temperatura, por lo tanto vas a generar vapor. Y ese vapor, a su vez, lo expiramos o lo sudamos y pues se va a transformar tarde o temprano en líquido. Entonces, si te das cuenta, nada más estamos transformando esas moléculas, pero como dice la ley de Lavoisier, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la energía mecánica y química es necesaria para la vida sí o sí. El cuerpo debe garantizar en todo momento el aporte de energía, que proviene, como ya habíamos comentado, en el caso de los animales, 100% de los alimentos y bebidas que aportan energía, ya que no puede detener ningún proceso por falta de ella, a pesar de tener unos ayunos prolongados que luego nos echamos que por si el trabajo, que por si la dieta de moda, o porque no tengo hambre, o porque estamos enfermos, o porque orden médica. Entonces no podemos como que desenchufarnos de la corriente que nos provee energía y nos apagamos, pues no, porque si no nos moriríamos. Entonces, a pesar de no obtener energía directamente de los alimentos, el cuerpo va a utilizar mecanismos para garantizar que siempre hay energía disponible,
porque no hay momento donde el corazón se detenga, porque así a ti se te ocurrió no comer hace 12 horas, pues sabes que ya no tengo pila, pues ya me apago. Pues no. Entonces tiene que buscar otras fuentes o otros mecanismos para aportar y garantizar esa energía continua. Y hablando de energía continua, pues tenemos este ejemplo, ¿no? De un foco que le da energía, una pila, y a su vez es recargado por el calor o la energía del foco, y así básicamente. Yo lo veo como los alternadores de los coches, ¿ok? Entonces, el mismo movimiento, la misma fricción, va a recargar o va a producir la energía eléctrica que vamos a utilizar para que prender las lamparitas, escuchar el radio, las luces del coche, etc. Por lo tanto, el cuerpo está desarrollado para garantizar el aporte de energía en todo momento, sin importar la actividad que se esté realizando, ya sea comer, dormir, trabajar, pensar, jugar, bailar, etc. ¿Ok? En todo momento requerimos energía, aunque no estemos conscientes de ello. Porque a lo mejor estás dormida y dices, ay, pues ahora estuve de floja, no dormí, o no me moví, no me levanté de la cama. Pues aún así, el hecho de mantenerte con vida, tu cuerpo sí o sí requiere energía. Y bueno, básicamente, ¿cómo funciona el mecanismo que comento, el famoso mecanismo de garantizar energía? Encontré esta imagen que yo creo que me parece muy, muy ilustrativa del asunto que quiero explicar. Es decir, supongamos que tengo una máquina que no hay forma de que la apague, porque si no, no sé, a lo mejor se muere alguien que esté conectado ahí, ¿no? Entonces tengo que tener plantas de energía, tengo que tener a lo mejor baterías de respaldo. Pero en esta imagen, supongamos que tenemos paneles solares, que estos sí son recargados por energía solar, a diferencia de que en los humanos no es posible, pero las plantas, por ejemplo, los vegetales sí obtienen energía solar. Pero bueno, la tecnología ha avanzado, que pues ya diseñamos aparatos que también captan esta energía que las plantas durante miles de años lo han hecho, o millones más bien de años lo han hecho. Pues ya la tecnología está lista para esto, ¿no? Esta a su vez se va a concentrar en un inversor que va a convertir la energía solar en energía eléctrica, va a ir al centro de carga, y de ahí del centro de carga, digamos de nuestra caja de fusibles, va a ir a proveernos energía a la casa. Sin embargo, obviamente no todo el tiempo hay sol, pero yo requiero energía. Es más, si no hay sol, hasta más energía, porque ahora requiero prender las luces. Entonces, bueno, pues si ya se agota la energía que se almacenó tal vez en el inversor en un momento dado, pues se va a utilizar la energía de la corriente eléctrica. Ok, ya no tengo energía solar, pero ahora tengo corriente eléctrica, entonces switcheo, ¿no? En vez de utilizar una, ahora me voy por otra. Y a su vez, también viceversa, también funciona al revés. Si yo, por ejemplo, hace mucho calor y hay mucho sol, y a lo mejor pues por el mismo calor tengo ventanas abiertas, luces apagadas, etcétera, no requiero tanta energía, pues esa energía que no estoy ocupando, pues se va a ir hacia el medidor, y el medidor la va a llevar a la corriente eléctrica, la va a regresar incluso a la CFE por los cables. Es así como funcionan estos mecanismos de paneles solares en las casas, ¿no? O energías limpias, dando prioridades. A lo mejor la prioridad, voy a programar que la prioridad sea la energía solar, por energía limpia, porque es barata, etcétera, pero simplemente pues porque es gratis, ¿no? Porque el sol pues, no lo estamos pagando, simplemente hay, y pues hay que aprovecharlo. A diferencia de que el que me traen por cable, pues ese sí cuesta más caro producirlo, transportarlo, etcétera. Entonces voy a preferir eso. Ya si no hay sol, pues switcheo, bajo el switch de la energía solar. De hecho, bueno, el bajo el switch es relativo, porque pues ya los aparatos lo hacen en automático, y pues ya ahora ocupo de la corriente eléctrica normal, y viceversa. Sobra de la que se acumuló de energía solar, porque es más de la que necesitamos, pues órale, vamos a darle a la Comisión Federal de Electricidad esa energía extra para que la utilice en otros lugares. Y bueno, siguiendo el mismo ejemplo, sustituí las imágenes por los alimentos. Uno consume alimentos, supongamos que sustituye la energía solar, que ya sabemos que pues, el cuerpo humano no puede obtener energía del sol, pero sí de los alimentos. Entonces, los nutrimentos que nos van a aportar energía van a ser carbohidratos, lípidos y proteínas. Creo que ya quedó más que claro. Eso lo vamos, ya una vez que los comamos, separamos los nutrimentos, digerimos los alimentos, absorbemos esos nutrimentos. Esos nutrimentos pues viajan a través de la sangre principalmente hacia el hígado y hacia otras células, dependiendo
en donde se ocupen, pero el hígado digamos que es el administrador del changarro. Entonces el hígado va a mandar energía, va a ir administrando esa energía a las distintas células de todo el cuerpo. Habrá unas más activas que otras, sin embargo, bueno, pues la célula es donde va a hacer la magia de hacer esa transformación de los nutrimentos a la famosa molécula de ATP, que es la transportadora de energía. Y bueno, eso ya nos cae a nosotros y ya uno dependiendo su edad, su estatura, su actividad física, su peso y el sexo, variables que ya hemos visto, pues va a demandar más o menos energía durante el día o incluso en el mismo momento. No es lo mismo estar aquí sentados platicando a que pues estuviéramos a lo mejor viendo el mismo video pero pues con la bicicleta y sudando y moviéndonos o corriendo, etcétera, ¿ok? Si se me ocurre en un momento comer más de lo necesario, como ya seguramente ya sabrás, pues obviamente ya no se ocupa esa energía. Yo aunque tenga mucho, pues si nada más estoy sentado aquí, aunque quiera no la necesito, no la tengo que ocupar. Vamos a mandarla al medidor. El medidor pues aquí lo sustituí por el páncreas, ¿no? Yo lo veo como que el regulador ahí que es decir, el que dice, pues sabes que no puede haber tanto en la sangre, pues vamos a bajarlo, ¿no? Ahí la principal chamba del páncreas es secretar insulina y la insulina va a hacer que gradualmente bajen los niveles de uno de los carbohidratos que normalmente son los que consumimos en exceso porque pues casualmente hay en muchos alimentos, como lo vimos en el tema anterior, esa insulina secretada por el páncreas va a hacer que bajen esos niveles de glucosa para estar en los niveles óptimos en la sangre, ni más ni menos. Y ya, ¿eso a dónde se va? ¿Dónde se baja? Pues justamente, principalmente el hígado y el músculo almacena esas glucosas que comimos de más. Las almacena el hígado y el músculo y si aún así tienen un límite de reserva, ¿ok? Entonces, si tienen la necesidad de seguir guardando, pero pues ya no pueden, ya saturaron sus cuartitos de reserva, pero a mí se me ocurrió comer mucho porque me fui al buffet y me comí un montón de postres y el refresco y el alcohol y todo eso, pues ni modo. Como tampoco se deben de quedar en la sangre, aunque ya el hígado ya esté saturado, los músculos también ya estén saturados, sus reservas de glucosas, llamadas glucógeno, pues vamos a transformarlo en algo que lo podamos almacenar en un lugar todavía más especializado, más lejano, ¿ok? Vamos a rentar un almacén de acá a 2 calles para que pues ya no puedo tenerlo aquí en el cuartito de cachivaches en mi casa porque ya está lleno, pues rentamos ese almacén y allá enviamos lo que sobra. Y pues eso se traduce a ir incrementando las células adiposas, que es la célula de almacenaje de energía por excelencia. Y toda esta garantía de energía, pues es lo que tradicional o comúnmente le llamamos metabolismo. El metabolismo, pues aquí yo lo visualizo como justamente esta imagen que tenemos ahí de los switches, ¿no? De la caja de switch, donde no pueden estar activos todos para aportar energía, es decir, o obtengo energía solar, o obtengo energía de la batería, o obtengo energía del cable que viene de la calle, pero no puedo tener las tres al mismo tiempo, al menos que tenga diferentes circuitos en el domicilio. Entonces, ok, que ya se fue la luz de la corriente, bueno, pues baja ese switch y préndete el de la planta de luz. Que ya no hay, bueno, pues el de la batería del que guardó la energía, los paneles solares. Entonces, ahí tengo que estar switchando. Y así funciona el metabolismo. Garantiza la energía, pero no funciona todo al mismo tiempo. Va a tener sus prioridades. En la imagen, pues vemos un montón ahí casi muy parecido a los cables que están en la caja de switch. Se le conoce como las rutas metabólicas, es decir, los mecanismos que se van a ocupar o las vías para obtener energía de los diferentes nutrimentos energéticos. Y bueno, pues hay diferentes vías. Hay unas más principales que otras intermedias, pero todo es importante, ¿ok? Y entonces ya sabes qué es el famoso metabolismo, que tanto hablamos de que es que tengo el metabolismo lento y que esa persona lo tiene acelerado, etcétera. Pues no necesariamente, va a depender principalmente de las necesidades que generemos y del tipo de célula. Por ejemplo, una célula muscular metabólicamente requiere más energía, por lo tanto es más activa que una célula adiposa, una célula de grasa. Por lo tanto, si una persona tiene más músculo que grasa, evidentemente su metabolismo, en teoría, o a lo mejor mal dicho, va a ser más acelerado que alguien que en vez de tanto músculo tiene más grasa. Entonces, pues como son células, digamos, más flojitas, menos activas, pues va a tener un metabolismo desacelerado. Pero finalmente también terminan consumiendo energía, nada más que en menor cantidad.
¿Pero qué es el famoso metabolismo? Bueno, pues según esta definición, es el conjunto de reacciones químicas catalizadas, es decir, aceleradas por enzimas. Recuerda que las enzimas quedamos que eran proteínas que van a acelerar una reacción química. ¿Ok? Entonces son catalizadas o aceleradas por enzimas que ocurren en la célula para degradar, eso que se llama degradar, se le conoce más como catabolismo, o formar, se le conocería como anabolismo, o formar compuestos o moléculas necesarios para una función celular, los cuales permiten el intercambio de materia y energía entre la célula y su entorno. Es decir, ¿qué es el metabolismo? A grandes rasgos es rompimiento y formación. ¿Ok? Catabolizar o anabolizar. Degradar o formar. Entonces, justo lo que decía hace ratito, ¿no? Que un cuerpo con más grasa va a tener de alguna manera un metabolismo más lento que si a lo mejor otra persona, supongamos que esa persona que tiene mucha grasa pesa 100 kilos, pero esos 100 kilos son con un mayor porcentaje de células adiposas, es decir, con obesidad, no va a gastar las mismas calorías a pesar de que el mismo peso le haga desarrollar masa muscular y le incremente su gasto calórico, no va a ser lo mismo que la persona que pese 100 kilos con un porcentaje de grasa muy bajo y el resto sean de músculo. Entonces, eso sí, pues como tienen un metabolismo más acelerado derivado de que tienen más masa muscular, y quedamos que las células de músculo son más activas metabólicamente que las células adiposas, pues esos cuates sí es lo que se pueden echar 1 kilo de pechuga, medio kilo de arroz y su batido de proteínas y la pizza completa, y aún así pues tener el mismo porcentaje de grasa, porque todas esas calorías que consumieron con ese aparentemente exceso de alimentos, que no lo es para ellos, pero sí para uno que pues, no tiene esa masa muscular, pues ellos sí la ocupan, pero uno no. Entonces el error sería a lo mejor voy con un entrenador y veo que come todo eso y pues como yo quiero estar como él, así bien ponchado y todo, pues empiezo a comer lo mismo que él. Pues no, pues a él ya lo necesita porque ya tiene esa masa muscular, pero yo no. Entonces a mí me va a engordar porque pues, no tengo ese músculo que requiera o que consuma ese exceso de energía pues al almacén. ¿Qué funciones tiene el metabolismo? El metabolismo se realiza a fin de cumplir con 4 funciones específicas. Una, la que hemos hablado, obtener energía química del entorno a partir de la luz solar, como lo hacen las plantas, nosotros no lo hacemos. O la degradación de moléculas ricas en energía, eso sí lo hacemos, obtenemos energía de las moléculas de carbohidratos, grasas y proteínas. Otra función es transformar las moléculas de los nutrientes en precursores de macromoléculas celulares, por ejemplo la membrana celular, que hace rato hablábamos, la grasita, pues requiero materia prima para formar membrana celular porque resulta que necesito duplicar una célula y pues necesito materia prima, pues necesitamos grasita. O proteínas traducidas desde el ADN o ARN mensajero, etc. Va a mandar el mensaje y del mensaje se va a empezar a usar los aminoácidos para traducirlo a proteínas. Otra función es sintetizar las macromoléculas celulares a partir de los precursores, es decir, el mismo cuerpo va a ocupar las mismas moléculas para formar otras macromoléculas posiblemente. Es decir, que a lo mejor requiero colágeno, ¿no? que pues es una proteína estructural de la piel. Entonces, bueno, pues necesito aminoácidos. No vale comer colágeno porque pues al tomar colágeno se rompen esas moléculas, esa proteína llamada colágeno, se rompen aminoácidos para ser absorbidas a la sangre. Ya una vez en la sangre como aminoácidos, a lo mejor sea otra célula que no necesariamente lo vaya a utilizar esos aminoácidos para volver a formar el colágeno. Puede ser utilizado a lo mejor para formar una insulina. ¿Ok? Entonces, si te venden esa idea de que tómate el colágeno para lo de la rodilla y no sé qué, pues sí, no puede funcionar, pero no es garantía que el cuerpo forzosamente va a consumir este colágeno y la va a deshacer, y una vez dentro del organismo, dentro de la sangre o dentro de las células más específicas, se ocupen esos mismos aminoácidos para volver a formar la misma proteína que comiste. Es por ello que no hay insulina tomada, porque la insulina es una proteína. Entonces, eso no garantiza que yo me tome la insulina, la proteína de insulina, es una hormona proteica, me la tomo, el cuerpo la va a deshacer para hacer la digestión, la va a dividir en aminoácidos, se va a absorber y adentro no hay garantía de que se vuelva a formar otra vez la insulina. Se puede formar ahora el colágeno, por ejemplo, o se puede formar una albúmina, que es una proteína transportadora, o piel, o cabello, etc. Entonces, por eso es que no hay insulinas tomadas. La inyectan pues directo al torrente sanguíneo y ahí sí ya entra la proteína completa, porque ya no pasó el sistema digestivo.
que lo partió, que su labor es partir para absorber esos nutrimentos. Y bueno, la cuarta función, formar o degradar biomoléculas necesarias para las funciones especializadas de las células. Recuerda que todos estamos formados de células, pero cada célula tiene su función. Entonces, algunas con más actividad que otras. Entonces, pues puede ser que el páncreas va a formar una hormona llamada insulina, entonces va a requerir esos aminoácidos para formar esa proteína y ya después sea secretada a la sangre y esa a su vez baje los niveles de glucosa en la sangre y etcétera, ¿no? O neurotransmisores, esas se van al sistema nervioso central para enviar impulsos eléctricos a dar una orden a lo mejor al músculo, a que se mueva el dedo o que se mueva un pie o que mantenga el equilibrio o que piense en algo o haga algún trabajo mecánico. Y entonces, ¿qué son las rutas metabólicas? Ya vimos que todo el conjunto de anabolismo y catabolismo se llama metabolismo, ¿ok? Formación y degradación de moléculas se llaman metabolismo. Y esto a su vez va a dar, como decíamos, prioridades de uso, ¿ok? Entonces esas prioridades se les van a llamar rutas metabólicas. Entonces son las vías de acceso metabólico para degradar o formar moléculas necesarias para una actividad química. Entre las más conocidas se encuentran en orden de prioridades de catabolismo o degradación, así como el anabolismo o formación. Por ejemplo, tenemos aquí los tradicionales o nuestros nutrimentos energéticos. La glucosa en una ruta metabólica de forma catabólica de degradación va a entrar a una ruta que se llama glucólisis, es decir, rompimiento ¿de qué? De glucosa. Ahí la palabra clave es lisis, ¿no? Lisis es rompimiento. A diferencia de en la ruta anabólica de formación, la glucosa va a entrar a una ruta que se llama gluconeogénesis, formación ¿de qué? De glucosa. En el caso del glucógeno, su ruta catabólica va a ser glucogenólisis y su ruta anabólica va a ser glucogenogénesis, voy a formar glucógeno. En el caso de los lípidos o grasas, hay una ruta que se llama beta-oxidación de ácidos grasos o bien de manera general lipólisis. O bien en su ruta anabólica va a ser, para formar grasas vamos a hacer síntesis de ácidos grasos, síntesis, formación. En el caso de las proteínas también, degradación de aminoácidos o proteólisis. Ahí está otra vez la palabrita, lisis de ¿qué? De proteínas. O bien en su ruta anabólica, síntesis de aminoácidos o síntesis proteica. Y bueno, pues tenemos que las rutas metabólicas, entre los principales procesos se llevan otras vías intermedias que finalmente utilizan energía, según sea el caso, sacando el máximo provecho de cada ruta para la obtención de energía o la reserva de esta, ya sea catabolismo o anabolismo. Dentro de estas rutas metabólicas intermedias, todo es con el fin de aprovechar al máximo la molécula. Entonces, de la glucólisis va a generar un producto llamado piruvato y ese producto es el que entra al ciclo de Krebs, que es el primero que tenemos, o la ruta del ácido cítrico, también es otro nombre conocido al mismo mecanismo o la misma ruta metabólica. Glucogenogénesis, pues ya igual, ¿no? Ya hablamos un poquito, formación de glucógeno nuevo a expensas de otras vías que no sea la glucosa. Ruta de las pentosas, no ciclo de la urea, es una ruta que puede ocupar el cuerpo más bien no puede, es una ruta que ocupa el cuerpo para desechar el nitrógeno que va a ser parte de las obras de la degradación de proteínas. Entonces, como no puede acumularse nada, incluido el nitrógeno, porque si se acumula el nitrógeno se vuelve amoníaco y el amoníaco ya es tóxico en el cerebro. Entonces, es una forma de hacer hidrosoluble ese nitrógeno para poderlo eliminar a través de la orina. El ciclo de Cori, bueno, pues es una ruta metabólica que posiblemente expliquemos cuando veamos el tema de actividad física, que va a ser dentro de las próximas semanas. Y la cadena respiratoria, bueno, es esos productos que se llevan a cabo, que derivan del ciclo del Krebs o incluso otras rutas que van a generar moléculas que puedan caer en esta cadena respiratoria, que se lleva a cabo en las mitocondrias de las células, pues ahí también se obtiene mucho ATP. Y pues muchas otras vías, ¿no? Ahí, como tal vez se llegue a notar en la imagen, pues hay un montón de vías, obviamente hasta por los colorcitos, como es tan confuso, los colorcitos pueden ayudar a orientarte. En el caso, en la parte superior izquierda dice metabolismo de carbohidratos en color cafecito, entonces todos los puntos que tiene el color cafecito, pues es de carbohidratos. El otro extremo superior derecho dice metabolismo de nucleótidos y proteínas con un color medio verdecito oscuro. Entonces todas las bolitas o esas rutas que tienen el mismo color, pues va a ser ahí de proteínas. Abajo en la parte inferior izquierda
tienes metabolismo de aminoácidos y metabolismo de vitaminas y minerales, y del otro extremo inferior derecho, metabolismo de lípidos y pues los mensajeros. Es decir, no solo vamos a ocupar los nutrimentos energéticos, sino que también son importantes esos nutrimentos intermedios, los micronutrimentos que habíamos hablado, las vitaminas, minerales, para ser precursores de una reacción química. Es decir, si yo no tengo ese nutriente, esa vitamina que sea tal vez necesaria para llevar a cabo esa reacción química, pues ahí se detiene la ruta. Es más, no deja tú que se detenga nada más, se desvía. A lo mejor si yo quiero obtener una ruta catabólica, que quiero degradar glucosas, pero de alguna forma, por alguna deficiencia, no produzco un factor como una vitamina o no la consumo, que va a servir de precursor o coenzima, incluso puede ser también una coenzima, es decir que esa vitamina sea necesario para que la enzima, que es, recuerda, la proteína que acelera una reacción química, pueda hacer su trabajo. Entonces, sin esa coenzima no va a trabajar. Por lo tanto, si yo no consumí esa vitamina que tal vez sea necesario, no se puede llevar a cabo esa ruta metabólica, pero como tampoco se puede quedar el nutrimento ahí intermedio, se va a desviar hacia otra ruta. Yo necesitaba consumir glucosas, pero de alguna manera tengo diabetes, mi páncreas ya no produce insulina y la insulina ya no hace que la célula entre a dar energía a la célula. Voy a cambiar de ruta. Esa glucosa la mando a triglicéridos, al hígado. El hígado forma, pues ya a lo mejor va a almacenarlo como glucógeno. Si no lo puede hacer o ya está saturado sus reservas, lo va a transformar a triglicéridos y pues de ahí a la célula adiposa. Pero la célula sigue con hambre porque no consumió glucosa. Entonces va a empezar o va a activar otra ruta metabólica de la beta oxidación, es decir, rompimiento de glucosa, de grasas, perdón, y de ahí va a obtener su energía. Entonces es cuando empezamos con esas descompensaciones en ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, en esta imagen está un poquito más resumido lo que son las principales rutas metabólicas, sin tanto rollo. Las más comunes, arriba viene del origen, de proteínas. Las proteínas se rompen en aminoácidos. Los aminoácidos forman, o dentro de su misma metabolismo, van a formar moléculas que participan, si te das cuenta, se dirigen hacia lo que es una vía intermedia, que es el ciclo de Krebs. Y va a haber el resto, que como comentaba va a ser nitrógeno, y el nitrógeno se va a un ciclo, a una ruta metabólica llamada ciclo de urea para desechar ese nitrógeno extra. Los ácidos nucleicos también, o nucleótidos, también tienen básicamente el mismo mecanismo. Los polisacáridos, es decir, los carbohidratos que hemos hablado ya, se van a convertir a monosacáridos, como la glucosa. Pues ya entra la glucólisis, se sale el producto piruvato. De ahí va a obtener unas moléculas de ATP, de ahí acetil-CoA, y el acetil-CoA es el que entra al ciclo de Krebs. Y los lípidos también, de ácidos grasos, generan moléculas o van a partir a moléculas que literalmente no se van a hacer glucosa, pero sí van a participar en esa vía intermedia, generando en este caso acetil-CoA, y ese es el que entra al ciclo de Krebs. Y ya una vez en el ciclo de Krebs, se generan productos que van a pasar a la cadena respiratoria en las mitocondrias para ahí formar la mayor cantidad de ATPs. Y el ATP es una molécula transportadora de energía. Y bueno, eso va a generar un desecho. En este caso, los principales desechos va a requerir oxígeno para formar, unirse con dos moléculas de hidrógeno que sobraron, y eso forma agua y pues ya a tirarlo, ¿no? De alguna manera. Y el dióxido de carbono también, a tirarlo. ¿Cómo tiramos el dióxido de carbono? Expirando, expirando nosotros. Inhalamos oxígeno y expiramos dióxido de carbono. Entonces, como tal, digamos que viendo el panorama general de estas rutas metabólicas, pues la grasa no se quema. Literalmente de todos esos desechos, pues los orinamos y los expiramos. Y ahí obviamente pues las flechitas señalan las rutas anabólicas y las rutas catabólicas, dependiendo las necesidades. ¿Okay? Por eso es que si digamos consumo una alta cantidad de carbohidratos y resulta que es más de lo que necesito, pues se desvía a vías anabólicas como por ejemplo glucógeno o formación de ácidos grasos. Y bueno, llegamos a este punto. ¿Qué es el ATP? El famoso ATP que hemos estado hablando no es nada más y nada menos que adenosintrifosfato. Es la molécula portadora de la energía primaria para todas las formas de vida, ya sea bacterias, levaduras, mohos, algas, vegetales y células animales. Y bueno, ahí está el esquema más o menos de cómo es el ATP, que es
una ribosa, que es el azúcar, es un carbohidrato, la ribosa, es una pentosa, porque son 5 carbonos, cada ladito representa un carbono, una adenina, que es un ácido nucleico, y 3 fosfatos, adenosin, adenina, trifosfato, 3 fosfatos. Y eso a su vez, el separar esos enlaces de fosfatos, de un fosfato, se convierte en ADP, adenosin difosfato, de 2 fosfatos. Ya no son 3, ya no es trifosfato, ya son 2 fosfatos. Y esa separación es lo que genera la energía. Por eso puse el ejemplo de ahí del tipo que está con la resortera. Si él suelta la resortera donde tiene la piedra, sujetando la piedra, la suelta, la piedra va a salir volando y tal vez rompa un vidrio. Entonces el vidrio se rompió derivado de la energía que se liberó de soltar el enlace de su mano con la resortera y a su vez la piedra. No en sí la piedra como tal, sino la energía que se liberó hizo volar la piedra y pues fue lo que rompió el cristal. Entonces básicamente eso es como obtiene energía cada una de nuestras células. Ocupa esta molécula que, como ahí lo dice, es la molécula principal portadora de energía. No quiere decir que sea la única. En vez de adenina puede ser guanina. Y ese sería el GTP, no ATP. Sería guanina trifosfato. Guanin trifosfato. Pero bueno, es la más representativa, ¿no? La ATP. Y bueno, pues tenemos principales características del catabolismo y el anabolismo. Y aquí ya todavía más resumido el asunto. En la ruta catabólica obtenemos nutrientes que contienen energía, como son carbohidratos, grasas, proteínas. Entran a la vía catabólica, van a formar ATP, entra ADP, que es adenosin difosfato, se une con otro fosfato y forman ATP y ya se llevan esa energía a otro lugar o otro momento o otras necesidades donde se requiere energía. Y los productos que genera o que sobran de ese catabolismo, pues va a ser CO2, dióxido de carbono, agua, y el NH3 es nitrógeno. Ese, como decíamos, se va al ciclo de la urea y lo orinamos. O por el contrario, rutas anabólicas. La ruta anabólica igual va a ser el sentido inverso prácticamente. Necesito materia prima para formar, por ejemplo, una célula nueva. Entonces voy a requerir aminoácidos, voy a requerir monosacáridos. Acuérdate que el ADN tiene una ribosa, que es un carbohidrato. Entonces voy a necesitar también carbohidratos. Y también necesito grasas, ácidos grasos, porque acuérdate que la célula tiene una bicapa lipídica, es decir, también necesita grasa. Entonces voy a formar una célula nueva, requiero esos nutrimentos y pues ya con base en esos nutrimentos básicos ya puedo formar una proteína completa o un polisacárido un poquito más complejo, por ejemplo la glucosamina, que no es más que la combinación de una glucosa y un aminoácido, la glucosamina. O puedo formar un lípido, por ejemplo una hormona. Hay muchas hormonas lipídicas como los estrógenos, los andrógenos, etc. Esas son hormonas que tienen base en los lípidos. O ácidos nucleicos, es decir, formar más células, ¿ok? Más ADN, duplicar el ADN. Entonces vamos a formar o degradar. Y bueno, en resumen, pues quedamos que los nutrientes, la energía, la obtenemos ya sea por nutrientes del entorno, como son carbohidratos, grasas o proteínas, o la luz solar, que bueno, en nuestro caso no aplica tanto, es más que nada ocupado por las plantas o el reino vegetal. Esa energía la traducimos en energía, ya sea como en el interior de las células, obviamente, como trabajo de anabolismo, contracción muscular, o transportes o transmisión de impulsos nerviosos, etc. Y los residuos de todo eso, pues los eliminamos principalmente con dióxido de carbono, con agua y el mismo calor, la misma temperatura. Vamos a estar eliminando ahí energía. Espero no te haya mareado hasta aquí, porque la verdad es un poquito medio cansado el tema para quien no se apasiona por él. Y obviamente, pues a lo mejor quien menos tenía la idea que existía, pues todavía puede sonar un poquito más tedioso, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo, hago esta analogía, ¿ok? Para entenderlo de manera más general. Supongamos, y esto habla de las prioridades en que ocupan nuestras rutas metabólicas, las prioridades que va a ocupar nuestro cuerpo para obtener energía. Es decir, en primera instancia, la primera prioridad va a ser la glucosa, o la ruta metabólica llamada glucólisis. Acuérdate, gluco de glucosa, lisis, rompimientos de glucosa. Y mi analogía es justamente eso, ¿no? Como si yo tuviera monedas o morralla y voy a preferir gastar mi morralla, eso representaría la glucosa. Siempre voy a gastar primero la morralla a otra cosa, ¿no? A lo mejor tengo la necesidad de pagar, pago primero con la morralla. Como segunda prioridad, voy a ocupar el glucógeno almacenado en hígado.
El músculo también, recuerda que también almacena glucógeno, pero ese no sirve tanto para prestarlo al cerebro porque le hace falta glucosa, no. El glucógeno del músculo, una vez que entra la glucosa, es para almacenarse como glucógeno, no se va a ocupar más que en el mismo músculo. Pero en el caso del hígado, esas reservas, esas glucosas, sí se pueden ir administrando. Es decir, ¿para qué? Para garantizar, de alguna manera es un mecanismo para asegurar los niveles óptimos de glucosa en la sangre. A lo mejor pasas 8 horas de ayuno, de plano no comes nada de carbohidratos y va a haber una baja de glucosa. Pero para que esa baja de glucosa no llegue a un grado de que te puedas desmayar o una hipoglucemia, pues el hígado le entra al quite. Ah, no te preocupes, yo te presto. Ahí en la imagen pues parece una especie de abanico o ramificación y cada uno de esos puntitos es una molécula de glucosa. Entonces es una forma de almacenar glucosas en el hígado, de forma de compactarlas. Entonces, a medida de que haga falta, pues se va liberando poco a poco. Acuérdate, eso es nuestro carbohidrato complejo. A diferencia del tema de carbohidratos, que vemos que el carbohidrato complejo, en el caso de los vegetales, se almacenan como almidones. En el caso de los animales, lo almacenamos como glucógeno. Entonces, ahí va a ir liberando, soltando glucosas poco a poquito para mantener esos niveles. Entonces, hago la analogía con los billetes. Ya me acabé las morrayas, ahora sigo con los billetes de la cartera. Pero también tengo un límite de billetes, no tengo la capacidad de andar cargando con muchos fajos de dinero en la cartera. Entonces, por mucho que a lo mejor cada glucosa representaba $1 ahí en el ejemplo y resulta que pues junto muchas y la cambio por un billete de 100, pues ya es una forma compacta de almacenar efectivo. Pero aún así voy a tener un límite de almacén en mi cartera. La otra prioridad va a ser ocupar energía de las grasas. Entonces, ok, ya pagué con mi morralla, me la acabé, pagué con mi efectivo, me lo acabé, sigo sin comer o sigo sin recibir efectivo y tengo la necesidad de seguir pagando, entonces voy a ocupar mi tarjeta de ahorro del banco. Esa tarjeta de ahorro, pues yo le hago la analogía con que sea la grasa, toda esa reserva que guardamos. Hay unas moléculas llamadas lipoproteínas de alta densidad, el dichoso colesterol HDL, que el llamado bueno, el colesterol bueno. ¿Por qué bueno? Porque ese justamente va a salir del hígado vacío, principalmente cargado más de proteínas que de grasas, y va a ir recolectando las grasas, principalmente cuando es necesario obtener energía de otras fuentes, porque ya no hay glucosa, ya no hay glucógeno, necesito grasa para obtener energía. Ah, pues mándate el camión vacío, que se vaya a recoger a las grasas que andan por allá en la célula adiposa, en el otro almacén que contratamos a 2 calles, pues que se lo traiga. Entonces va a ir vacío el camión, lo va a cargar, en este caso de triglicéridos, y los va a transportar de regreso al hígado. Entonces, por eso es el dichoso colesterol bueno, porque ese es el que va a ir recogiendo las grasas hacia el hígado y el hígado los usará para formar sales biliares o formar energía dependiendo de la necesidad. Entonces va a ocupar nuestra cuenta de ahorros, es decir, nuestra grasa que fuimos reservando en algún momento. Y por último, la otra prioridad sería la tarjeta de crédito. Ya me acabé mis ahorros, sigo sin recibir dinero, pues ni modo, el tarjetazo, pues tengo que pagar colegiatura, renta, luz, servicios, sueldos, alimentos, etcétera. Pues ni modo, tarjetazo. Eso sería ya como última opción, la proteólisis, es decir, voy a obtener energía de la misma masa muscular, de las mismas proteínas del músculo. El músculo pues lo puedo ocupar como reserva de proteínas. Y bueno, pues eso tal vez lo dejo ya como última opción porque no es tan fácil recuperarlo, ¿no? Y seguramente te ha pasado, ¿no? Haces el tarjetazo y luego no es tan fácil pagar, que ay, es que tengo que ir al banco, se me pasó la fecha, me cobraron intereses moratorios, o no, pues mi prioridad es seguir comiendo y pues la tarjeta la dejo ahí, ahí voy pagando el mínimo tal vez, ¿no? Para que no se me crezca tanto la deuda, pero esa la voy a dejar como última opción de recuperar lo que pedí prestado porque tengo otras prioridades, ¿ok? Y eso nos lleva a las rutas o las prioridades en la ruta anabólica. Haciendo la misma analogía, la formación. Comemos alimentos, ya por fin vamos a atascarnos, porque ya llegó la hora de comer, pero me pasé muchas horas sin comer, pues ahora me voy a atascar, me voy a comer de más. Entonces lo primero que va a hacer es, de esos alimentos, incrementar la glucosa en la sangre, ¿ok? No se va a ocupar para pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Para, degradó proteína, pues vamos a cubrir primero lo de la proteína, ¿no? La prioridad va a ser mantener niveles de glucosa en la sangre óptimos. Entonces me va a generar una ligera hiperglucemia si es que no tenemos alguna enfermedad metabólica como diabetes mellitus que pues
ya no se lleve a cabo esos procesos, ¿no? Y ya se quede alterado. Entonces voy a ocupar mi morralla, ¿no? A lo mejor me pagaron con billetes, pero resulta que el tipo de la entrada es canijo y pues el billete lo cambia a morrallas y ahora sí llévale a Oscar a pagarlo, ¿no? Ahora sí págale, pero primero va a ser con morralla, porque no resulta que no deje entrar a nadie más que con morralla. Ok, me sobró, ya cubrí mis niveles de glucosa de forma óptima, pero como comí de más, híjole, pues necesito guardar, no pueden quedar esos niveles de glucosa ahí elevados. Entonces, el hígado, otra vez, ahora sí dice, ok, ya están cubiertas las reservas que debe haber en la sangre, ese excedente vamos a guardarlo porque no se debe quedar ahí. Entonces yo te guardo, ahora sí que págame lo que te preste en algún momento. Entonces empieza la formación de glucógeno, llamado glucogenogénesis. ¿Formación de qué? De glucógeno. Entonces es como que, ok, ya llené mi cochinito de la alcancía para ponerle monedas, sabes que ahora sí ya ve con el tipo de entrada y ya dile que me cambie estas monedas que me sobró a un billete o dos, entonces ya, o los que quepan en la cartera, ¿no? Pero resulta que comí de más incluso, sobresaturé mis reservas de glucógeno. Entonces, pues ya el hígado, por más que quiera almacenar glucosas, ya no puede, porque pues ya saturó su reserva. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Otra vez, va a activar la ruta metabólica de síntesis de ácidos grasos. O sea, esas glucosas, de alguna manera, las va a cambiar la estructura para transformarlas en triglicéridos. Y esos, a su vez, va a ocupar un transportador llamada lipoproteína de baja densidad, el dichoso colesterol malo, o el LDL, y más bien el mal llamado colesterol malo. Y ese sí, va a salir cargadito de triglicéridos dentro de esa proteína y vámonos al almacén. Ahora, oye, me llegó este pedido de más o me llegó, pues aquí ya no me cabe en el cuartito de cachivaches, pues llévatelo al almacén que contratamos el otro día, ¿no? Por favor. Y entonces está el camión vacío, se va a ir lleno y lo va a ir a vaciar por allá al almacén. Entonces, pues bueno, a lo mejor, en el mejor de los casos, seguí recibiendo dinero, nada más ocupé lo que necesitaba, cambié el resto de morralla a billetes y resulta que pues también todavía no me acabo la morralla y pues ya me llené la cartera de billetes. ¿Sabes qué? Pues vete al banco y guárdalo por allá, ¿no? Esta morralla, a mi tarjeta de ahorro. Y ya por último, pues la más difícil, la última prioridad es la síntesis de proteínas o síntesis de aminoácidos. Entonces, esa pues ya es como que, bueno, está bien, ya sobró, yo guardé mi reserva de ahorro por si se me ocurre en otro momento también acabarme la quincena antes pues ahí tengo mi reservita, ¿no? Que sobró, afortunadamente tuve mucho trabajo y tuve muchos ingresos, ahora sí vamos a pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces lo mismo, ahora sí vámonos a formar proteína. En este caso de la síntesis de aminoácidos, es relevante entender que no es directamente al músculo, sino que esas proteínas pueden ser formadas, o esos aminoácidos pueden ser utilizados para formar hormonas, para formar piel, cabello, reparar tejidos, neurotransmisores, etcétera. O sea, hay muchas funciones que pueden ocuparse esos aminoácidos. Por lo tanto, no el hecho y generalmente van a ser los aminoácidos de la dieta, de las proteínas que comiste en tu dieta, las que van a ser prioridad para reparar o utilizarlos en esos tejidos. No necesariamente el hecho de consumir proteínas de más, a fuerza, se va a ir a formar masa muscular. Porque para formar masa muscular tiene que haber el estímulo o la necesidad de requerirlo en el músculo, es decir, rompimiento de fibras para poderlas formar. Y eso lo va a hacer únicamente el ejercicio. Entonces, si no hay ese estímulo de ejercicio para romper esas fibras musculares, el cuerpo no va a tener la necesidad de ocupar aminoácidos para reparar y reforzar esas fibras para que no se vuelvan a romper al cargar 5 kilos. Entonces no es tan fácil subir masa muscular, no por el hecho de comer de más. Si como de más y no hay esa necesidad de ese rompimiento de masa muscular, entonces no, el músculo, oye, ¿tú quieres aminoácidos? No, yo estoy bien, aquí estoy a todo dar, no te rompió nada, no se me rompió nada, yo estoy a todo dar. Oye, es que me sobran unos aminoácidos y tú no quieres formar proteína, entonces no, pues es que estoy bien. Híjole, bueno, pues ni modo, a la reserva, ¿ok? Igual, metabolizamos, cambiamos estructuras, formamos grasas, reserva. De esas grasas no se pueden almacenar con nitrógeno, entonces el nitrógeno lo metemos a esa ruta metabólica llamada ciclo de la urea para eliminarla a través de la orina. Y entonces, a pesar de consumir exceso de carne, también podemos engordar derivado de un consumo excesivo de proteína. No necesariamente vamos a ponernos más acá, más musculosos. Si fuera así de fácil, pues cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, te presentamos otra vez la misma ruta metabólica, el mismo mapa metabólico, mejor dicho.
de la gran mayoría de las rutas metabólicas conocidas. Pues ahí está, para que te confundas un ratito. Pero bueno, encontré esta imagen que es mucho más fácil, ¿no? Entenderlo. Consumimos alimentos. De los alimentos que contienen nutrimentos energéticos llamados carbohidratos, proteínas, grasas, formamos energía en una molécula llamada ATP y el resto lo desechamos. ¿Cómo lo desechamos? Ya sea como calor o como dióxido de carbono o como agua. Entonces, pues ya, y eso es en general el metabolismo. Espero haya quedado claro. Sé que es un poquito difícil. De hecho, muchas gracias por la atención si llegaste hasta este punto y no te aburrí. Y por otra parte, te quiero felicitar porque, ¿sabes qué? Acabas de ver los temas de 2 semestres de química orgánica y 1 semestre de bioquímica nutricional en maestría. O sea que ya eres una máster o un máster, ¿no? Si le entendiste hasta acá, créeme que pasarías sin problema cualquier examen de estos así. Yo creo que de manera medio sencilla, ¿no? Obviamente, pues sí, ya todavía se puede profundizar más, qué enzima y cómo se llama y que cada cambio de molécula va a ser otra forma, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está a tu decisión. Ojalá y te interese el tema y profundices en él. Pero si no, bueno, esperemos que haya quedado claro. Bueno, pues me despido. Mi nombre es Oscar Martín Alanís, licenciado y con maestría en nutrición y diplomado en bariatría. Por lo tanto, bueno, pues aquí nos seguimos viendo y pues qué bueno que quedaste aquí. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Ah, se me olvidaba. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí te dejo el link en el archivo descargable para que pues igual ahí le des clic en el iconito de la red social que quieras. Ojalá sean todas. Nos sigas, te suscribas, le des like, comentes, compartas o depende de lo que quieras hacer o lo que se deba hacer, pero por favor apóyanos en ese sentido. Ahora sí me despido. Bye.